Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La semana pasada se discutió en la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal y hubo un par de propuestas que llevaron el debate tanto en el Congreso como en las redes sociales. Uno de ellos fue hacer obligatorio para todas las personas físicas mayores de 18 años tramitar su registro federal de contribuyentes, o mejor conocido como RFC, ante el Servicio de Administración Tributaria. Y el otro, varias modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta, la más polémica, limitar la deducibilidad de donativos para asociaciones civiles, lo cual, según algunos especialistas, podría traducirse en la disminución de recursos para ciertas organizaciones de la sociedad civil, mientras que otros opinan que es una manera para evitar la evasión de impuestos. Apóyenos y participen en la polémica de esta semana con los hashtags jóvenes y hashtag SAT. Presentamos primero acá en foro a nuestra analista ya de casa, Luisa Canturrios. ¿Cómo estás? Gracias, Ixchel. Qué gusto acompañarles. Muy bien. Y mis cuentas de redes sociales son @LuigiCantú en Twitter y ahora en Instagram un poco más activa, Luisa Cantur. Por ahí pueden discutir conmigo este tema, esta polémica. También tenemos desde casa a Ezra Alcázar. ¿Cómo estás? Ezra también ya no, todavía no conductor, pero ya casi. Si me descuido tantito. Sí, exacto. Si nos descuidamos tantito, un día de estos vamos a llegar y nos vas a presentar tú, Ezra. Un cliente frecuente y yo encantado de presentarlas, no solamente aquí, sino en todo el mundo y ahora de morado. Muy bien. Eso. ¿Cuáles son tus arrobas, Ezra? @Ezra Alcázar en todas las redes sociales posibles y las que no, pues no existo allí. También nos acompaña en esta ocasión el diputado federal por el PAN, Jorge Triana. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Saludos a todas. Saludos, Ezra, también. Y bueno, pues listos para platicar. ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales? JTrianaT en todas las redes, también en las existentes, en las inexistentes ni le busquen. ¿Estás en TikTok? Porque ya es la pregunta en la que hacemos Sí. en este programa. Muy bien. ¿Qué? Nunca nos pasa eso. Por fin alguien nos dijo que sí. JTrianaT en TikTok inclusive. Habríamos de tomar unas clasecillas. Ya te seguiremos para ver qué tal te va y si podemos aplicarla nosotras también. Tú ya la cerraste de plano, ¿va? No, lo intenté como 2 semanas y fue inentendible para mí, pero prometo fijarme ahora que sé que hay más personas políticas. Se ve que se pone bueno por ahí. Sí, yo creo que se pone bueno, pero todas y todos quienes nos acompañan desde su casa, desde la pantalla, recuerden que todavía pueden participar en la encuesta de Twitter, que es: ¿crees que la disposición para que todas las personas con mayoría de edad obtengan su RFC podría traer oportunidades para el sistema tributario del país? A, ¿estás a favor? B, en contra. C, no sé. Comenten, recuerden, estamos en @canal14mx, nuestros hashtags jóvenes y SAT. Y nos vamos primero con esta, Luisa. ¿Qué contestaste en la encuesta? Si es que ya contestaste. Yo contesté que estoy a favor de los 2 temas polémicos que planteaste al inicio de esta emisión, tanto de las modificaciones para la limitación o reducción de posibilidades, ya veremos qué tanto si es una reducción y posibilidades para quién, de las deducciones de impuestos cuando donamos a organizaciones de la sociedad civil y también de que ya tengamos que sacar obligatoriamente, aunque sin sanciones, nuestro RFC a partir de los 18. A favor. Y por allá en línea, primero nos vamos contigo, Ezra. ¿Por cuál votaste? Pues creo que estamos volviendo a aquella lógica en la que coincidíamos en muchas cosas. Yo me voy también por la idea de que estoy de acuerdo con el registro de los jóvenes con 18 años, al menos como yo lo he entendido hasta ahora, ¿no? Y que viene a ser un complemento para lo que era el CURP o lo que debería de ser el CURP, pero también combatiendo un poco las dinámicas de que utilicen a los jóvenes para diversas cosas en la corrupción, ¿no? Por otro lado, igual que con Luisa, la reducción a estas falsas filantropías me parece fundamental simplemente por el hecho de que este gobierno no ha querido
aumentar impuestos, sino tener una política en donde se puedan recibir o recaudar los impuestos debidos, cuando sabemos que muchas de las empresas en nuestro país pues llegan a donar impuestos hacia propias fundaciones y evadir y cierta forma también de la corrupción. Entonces, a final de cuentas, son dos propuestas que a mí me parecen muy importantes y por eso yo voté que sí. Jorge, intuyo, bueno, no intuyo, porque más bien he seguido tu Twitter, que tú vas a estar en contra de la encuesta. No solamente voté en contra de la encuesta, sino que voté en contra de la miscelánea fiscal. Y voté en contra de la miscelánea fiscal no solamente por estos dos temas, de el empadronamiento forzoso a jóvenes de 18 años y también el tope y la salida del régimen de exclusión de los donativos a organizaciones no gubernamentales, sino porque también se están legalizando autos chocolates, hay un duro golpe a la industria de la maquiladora cuando se le clavan los dientes con más impuestos sobre la renta. En fin, hay toda una serie de elementos que con gusto podría compartir, que me hacen pensar que vamos a entrar en un régimen de terrorismo fiscal durante este año, en el mejor de los casos, ¿no? Por ahí me gustaría que nos fuéramos, Luisa, con efectivamente muchos de los diputados y diputadas que votaron le llamaban así, terrorismo fiscal. ¿No será que también hay muchas empresas por ahí que nos están quedando a deber y a las que se les están apretando las tuercas? A mí la palabra terrorismo me parece muy preocupante porque es un tema bien serio, entonces aventarla así a cualquier cosa la verdad me parece irresponsable. Entonces yo diría, está bien estar en contra, pero no le digamos terrorismo fiscal, ¿no? Yo tampoco entiendo exactamente a qué se refieren, es decir, tener obligaciones de ciudadano una vez que te vuelves mayor de edad no me parece para nada ni en contra de la ley, ni una agresión, ni le veo lo malo, la verdad. El argumento que ha planteado en múltiples foros la titular del SAT, Raquel Buenrostro, es que se detectó que al haber, digamos, ciertos huecos, como que jóvenes, hombres y mujeres no se estaban registrando, había quienes sí les registraban y utilizaban su RFC para abrirles hasta empresas que cobraban, ¿no?, facturas millonarias sin que ellas o ellos se enteraran. Entonces, me parece, digamos, una forma de protegerles primero, que además nos obliga a entrar en una cultura que es a la que queremos llegar como ciudadanas, como ciudadanía, que es la de entender que somos parte de una comunidad y que entre más fuerte sea el Estado, más va a retribuir hacia todas las personas. Entonces yo cumplo 18 y así como tengo la obligación de votar, de participar políticamente en las decisiones que me atañen, también tengo la obligación de darme de alta en el RFC. Ahora, decían por ahí, bueno, es terrorismo porque van a cobrarle hasta padres y madres que le den a sus hijos ahí casi que el domingo, o lo de las universidades. Eso ya estaba regulado, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, pues no entiendo por qué traen algo que ya estaba legislado a colación. Eso no, digamos que les genera impuestos a las juventudes. Entonces, como que la palabra terrorismo yo no sé ni dónde salió ni por qué se está utilizando. Honestamente no encuentro un solo argumento en contra, como que no veo cuál es el problema de que generemos una cultura de pagar impuestos, cuando además lo hemos pedido por muchísimo tiempo. Y solo entendiendo lo que significa pagar impuestos podemos exigirle a quienes más ganan que donen más. Digo eso en cuanto a ese tema. El tema de las donatarias también ya está muy claro y quisiera poner dos tweets que me parecen como muy centrales para el debate. Mandamos miles de virirrios, pero particularmente me gustaría uno que dice: creo que lo que más me preocupa de todo este debate de #donatarias es que aceptemos que los problemas sociales más apremiantes se resuelvan con caridad, en vez de con un Estado que otorgue derechos, la claudicación de la democracia por la plutocracia. Porque había quien decía, ¿no?, que no había que empoderar al Estado para que tuviera estas funciones cuando las organizaciones civiles lo estaban haciendo. Yo honestamente creo que deben convivir las dos, pero evidentemente la responsabilidad es del Estado y entre más fuerte el Estado, insisto, un poco mejor. Ahora, ¿a quién va a afectar esto, no? Lo decía muy bien Raquel Buenrostro en su exposición al Senado la semana pasada. Hay un tuit de @unadiana, en realidad vi un montón, pero quiero citarla a ella particularmente porque es periodista y cita una columna de Héctor Zamarrón, que también es un periodista, y dice: sobre el límite de los donativos son 50 personas físicas, porque recordemos que las empresas pueden seguir donando todo lo que quieran, solo es las personas físicas. Son 50 personas físicas de los 120 millones, no sé cuántos somos ya. 50 personas van a ser afectadas, 7 integrantes de 2 familias que han deducido 340 millones. Entonces no es que se esté asfixiando a las organizaciones de la sociedad civil como se nos
hizo querer ver, digamos, por parte de ciertos grupos, porque la verdad es que la mayoría, y creo que ahí, Chel, es ahora sí que tu campo de expertise, vive de donaciones de las empresas o de donaciones de gente que no quiere que le expiren una factura, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a afectar? A quienes efectivamente habían hecho un mal uso de esto. Y la verdad es que qué bueno que esos 340 millones de deducción se vayan mejor a las arcas del erario para que eso se traduzca en política pública. Y toda la demás gente que donamos a organizaciones lo vamos a poder seguir haciendo y las organizaciones van a seguir funcionando, ¿no? Porque había otro dato por ahí muy interesante, que creo que el 97% de las organizaciones de la sociedad civil viven con donaciones de gente que dona menos de 30 mil pesos. Y en ese esquema vamos a poder seguir deduciendo, incluso quienes quisieran deducir, porque la mayoría de la gente ni siquiera lo intentamos, no es un tema de convicción. Entonces, como que tampoco entiendo dónde hay terrorismo en eso. Creo que sí está mal demeritar las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto que hacen un trabajo valiosísimo, pero yo quisiera saber cuántas de las organizaciones como las que tú tienes cerca, Ichel, cuántos refugios de migrantes, cuántos albergues para mujeres violentadas verdaderamente reciben estas donaciones millonarias de estos empresarios que se están quejando. Habría que ver a dónde donan ellas y ellos, ¿no? Y por qué les preocupa tanto. Porque si es a sus propias ONGs, pues claramente sí hay un conflicto de interés. Yo lo dejaría ahí para arrancar. Bueno, antes de darle la palabra a Jorge, justo para que nos explique cómo lo ven ellos y ellas y por qué votaron en contra, pero además también qué le pudiéramos explicar a los jóvenes que van a tener que sacar su RFC, ¿no? Si pasa esta miscelánea fiscal, me gustaría dar un poco de contexto. Es verdad, ¿no?, que estas reformas, sobre todo la de organizaciones a la sociedad civil, ¿no?, de esta de deducibilidad, viene después de un ataque constante en contra de la sociedad civil organizada. Eso es cierto, ¿no? Y lo cual, una cosa no demerita la otra. Coincido total y absolutamente contigo, Luisa, en la cual además no quiere decir que no van a poder ser deducibles, sino que antes las personas físicas teníamos la posibilidad de deducir un 15% y además este otro 7% que íbamos a poder deducir si lo donábamos a una organización de la sociedad civil o una asociación civil, como se llaman, o como están en el gobierno, y que son solo las que eran donatarias oficiales. Ese 7% lo quitan, lo cual no quiere decir que no lo puedas utilizar, sino que en lugar de tener el 15% más el 7%, vas a tener el 15% y lo vas a poder meter dentro de tu 15%. También estas cifras que mencionabas, ¿no?, que el 84% de las donaciones son de personas morales, o sea, de empresas y no de personas físicas, y que el 94% del 16 restantes son menos de 30 mil pesos, ¿no? Entonces, no hay una cultura de la donación en México. Esto era solo un poco para dar el contexto, porque además, por varias referencias, yo trabajo en una organización de la sociedad civil y quería explicar un poco más allá. Pero sí es verdad que esto viene en un contexto en el cual se ha agredido a las organizaciones de la sociedad civil desde el Estado. Eso es verdad. En un principio se les quitó presupuesto gubernamental a los albergues para mujeres violentadas, a las guarderías infantiles, y entonces viene después esta miscelánea fiscal, ¿no? Entonces sí prende algunas alertas. Yo jamás le llamaría terrorismo fiscal, como bien dices, Luisa, pero aún así me gustaría que nos explicaras, Jorge, o sea, por qué hay una contraparte importante de diputadas y diputados que votaron en contra de esta miscelánea fiscal y cuáles serían sus razones. Bueno, el 46% de los diputados federales votamos en contra. Estamos casi a mitades en la Cámara de Diputados, ya no hay la mayoría abrumadora que había la legislatura pasada. Voy a empezar por esto para poner un piso a la discusión. Me voy a quitar la cachucha partidista. Voy a hablar desde mi punto de vista muy personal y voy a hablar desde la óptica que tengo y la visión que tengo y la ideología que tengo. Yo soy de las personas que creen que necesitamos menos Estado y más ciudadanía. Yo sí creo que no necesitamos un Estado fuerte. Yo sí creo que el Estado fuerte lo necesitamos para que nos dé seguridad y nos procure justicia. No creo que el Estado fuerte, cuando lleva a cabo otro tipo de actividades, lo haga de la mejor manera posible. Las experiencias internacionales y nacionales nos lo dicen. A mayor cantidad de involucramiento del Estado,
del Estado, hablando genéricamente, no estoy hablando de un gobierno, de un partido político, pues mayor cantidad de corrupción, de burocracia, de ineficiencia. Entonces, esa es mi visión y lo comento para que me entiendan perfectamente, y entiendo también la visión de Luisa, con mucho respeto lo digo, porque difiero de ella completamente. Ella cree que se necesita un Estado fuerte, yo no, yo creo que se necesita una ciudadanía fuerte. Yo creo que la ciudadanía tiene que vigilar al Estado, que no se robe un solo peso, y bueno, ese es el punto del que estoy partiendo. No son excluyentes, ¿no? Ciudadanía fuerte y Estado fuerte. Por supuesto que no, yo creo que tienen que cohabitar, como tú lo dijiste. Claro. Solamente que yo creo que tiene que ser más fuerte la ciudadanía que el Estado y tú más fuerte el Estado que la ciudadanía. No, así lo entendí. Más bien, pero bueno, el Estado que el empresariado. La ciudadanía fuerte siempre, ¿no? Pero más fuerte el Estado que las cúpulas empresariales. Yo creo que los empresarios también son ciudadanos y generan empleos. Pero bueno, ese es otro tema. Voy a continuar con mi lógica. Espera, antes de que realmente le entremos al debate, porque ya me están mandando a un corte, pero vamos a volver contigo. Me callo el resto del programa, perdón. Ya ves, Luisa se robó tu tiempo, entonces. Pero no te preocupes, Luisa, son aclaraciones importantes. Pero regresamos contigo. Regresamos, pero bueno. Volvemos a Polémica en Redes. Recuerden que estamos en @canal14mx y todavía pueden votar en nuestra encuesta de Twitter. Continuamos. Ciclo Mujeres en Tránsito. Me pareció muy interesante poder ver en la pantalla estas realidades. Me parece que necesitan efectivamente ser contadas. A mí lo que me parece muy valioso es que entiendo que la propuesta de la mirada es justamente de las compañeras trans. Entonces no es una mirada impuesta por un hombre blanco, heterosexual, o por una mujer cis, sino que es una mirada desde ellas. Bro, how late am I? I think I'm like 5 minutes late. 5 minutes late, right? What did you do to her? Don't worry about her. You gotta go on stage. Come on. Okay. What? Yeah. Look, my friends are here. Cinema 14 presenta Función Estelar, Tangerine, Chicas Fabulosas. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Qatar. How could 22 sane people come to the conclusion that this is the place they should stage the World Cup? What does Qatar have more than anything else is money. Un escandaloso fuera de lugar. Pero van a ir todos presos, porque eso de Qatar es una locura. No se puede jugar con 60 grados de temperatura. Es una locura lo que han hecho. It was the one event that changed FIFA forever. And I would say that when you talk about FIFA, 2nd of December 2010 is the beginning, marks the beginning of the end for a particular brand of FIFA. FIFA Gate, domingo, 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en @canal14 y regresamos contigo, Jorge, porque apenas empezábamos cuando nos tuvimos que ir a un corte, pero bueno, justo te pude interrumpir en el momento antes de que empezara la argumentación, así que vamos contigo. Claro. A ver, hablemos de terrorismo fiscal porque no es un término que se inventó ayer ni antier. Ya ven que el presidente cree que apenas el año pasado se inventó el feminismo y se inventaron los feminicidios, pues ahora van a creer también que se inventó el terrorismo fiscal. El propio Andrés Manuel López Obrador, y más adelante voy a subir un tuit que escribió él en el año 2013, hablaba de terrorismo fiscal. Cuauhtémoc Cárdenas hablaba de terrorismo fiscal. Carlos Castillo Peraza hablaba de terrorismo fiscal. El terrorismo fiscal es un concepto acuñado que viene de los Estados Unidos y que se ha utilizado por la izquierda, por la derecha, por todos lados, ¿no? Entonces, al momento en el que yo hablo de terrorismo fiscal, no hablo del tema de los jóvenes de 18 años. No hablo del tema exclusivamente de las donatarias. Hablo de la miscelánea fiscal en su conjunto. Y les voy a decir por qué. Porque no nada más son estos temas los polémicos. Es el tema que estamos utilizando en la encuesta, y lo entiendo perfectamente, pero también estamos autorizando
que, por ejemplo, entren miles de vehículos, bueno, más bien ya entraron miles de vehículos ilegales del extranjero a este país y que con 2.500 pesos se puedan regularizar, cuando hay familias de clase media que con muchísimo esfuerzo, con el sudor de su frente, están teniendo que pagar tenencia en muchos casos, derechos por el uso de automóvil y SAN en algunos otros casos, muchísimos impuestos. Me parece una injusticia tremenda. Estamos cobrándole, esta es la parte que me parece más grave de toda la miscelánea fiscal y la ley de ingresos, es esta. Estamos pasando, en el caso de la industria maquiladora, de un sistema que se llama APAS a un sistema que se llama Safe Harbor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el punto de referencia para el cobro del impuesto sobre la renta se va a hacer con base en el ingreso bruto de las empresas, con todo el dinero que reciban, ¿no? Grandotote. Y no con respecto o usando como punto de referencia la utilidad neta, que es de este tamaño. Por lo tanto, se les va a clavar el diente con muchísimo dinero de manera injusta y poniendo, por supuesto, en vilo a más de 3 millones de empleos que son los que generan. Me parece que hay terrorismo fiscal desde el punto de vista de que a los agentes aduanales y a los contadores públicos se les obliga por ley a denunciar a sus clientes si estos no cumplen con obligaciones fiscales, acusándolos prácticamente de ser comparsa o de ser cómplices, so pena de que se les restrinja 3 años su actividad laboral o 6 años de cárcel. Si esto no es terrorismo fiscal, si esto no es miedo a las personas, pues entonces yo no sé qué es lo que es. Y con esto te podría decir un montón de medidas que son altamente tóxicas, que si bien es cierto, se mencionó hace un momento, no hay nuevos impuestos, aunque sí los hay, porque las plataformas digitales desde el año pasado tienen impuestos, doble impuesto. Sí las hay, porque por ejemplo las ventas por catálogo no tenían impuesto y ya los tienen. Sí los hay, porque se está incrementando también el IEPS en bebidas, por ejemplo, energéticas, de una manera además que no está funcionando absolutamente de nada. Entonces, no nada más se trata del tema de los jóvenes de 18 años, no solamente se trata del tema de las donatarias. Me refiero al tema de los jóvenes de 18 años, que me parece, en el mejor de los casos, una medida completamente absurda, inútil y que no va a servir de nada. Y les voy a decir por qué. Para empezar, en el proyecto original que envió el presidente de la República de paquete económico, no venía un régimen especial que ahora sí viene a propuesta de la oposición, de nosotros, que se llama régimen simplificado de confianza. No es régimen simplificado de confianza, es régimen para personas físicas no contribuyentes, así se llama, régimen para personas físicas no contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un joven de 18 años y me declaro como una persona física no contribuyente, no me van a cobrar impuestos. Esto es cierto, pero esto fue a propuesta de la oposición, porque en el proyecto inicial de ley de ingresos, de miscelánea fiscal, de ley de derechos, de código fiscal, de ley del IVA, etcétera, no venía esta parte. Entonces, a todos los jóvenes se les obligaba a llevar a cabo una declaración fiscal anual, aunque sea para declarar en ceros, y eso implicaba el que un contador público les cobrara. Tenían que pagar un contador público. Fue gracias a la presión de la iniciativa privada y también de la oposición que se logró quitar esta parte, y entonces ahora ciertamente hay que desmitificarlo, y yo lo acepto, no se le va a cobrar a los jóvenes solamente por cumplir 18 años. Sería absurdo esto, y sería absurdo decir que así es, porque no es de esta manera. ¿Dónde veo yo la parte negativa? La parte negativa la veo, volvemos al punto de discusión inicial que yo mencionaba, en una inducción innecesaria, abusiva del Estado sobre el particular. ¿Por qué te vas a meter en la vida del particular? ¿Por qué al momento de cumplir 18 años ya lo vas a meter en una lista, ¿no? Parafraseando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que dice que las listas son propias, son macartistas y son fascistas y demás. ¿Por qué lo vas a meter en una lista? Cuando cumple 18 años un joven, tiene que sacar su credencial de elector, si es hombre tiene que sacar todavía un absurdo que es la cartilla militar, y todavía lo vas a meter al RFC. No entiendo y no encuentro la razón, y no justifica lo que dice Raquel Buenrostro de ampliar la base gravable metiendo un registro de contribuyentes a personas que no son contribuyentes. Solamente es una medida de control, es una medida de apremio y es una medida para crear una base gravable más grande de manera ficticia. Entonces, terrorismo fiscal es todo el paquete completo, es el bosque, no nada más es el árbol. Por ahí lo comentaba Serra, y tenemos también un tuit de Juan Omar Fierro, @Juan Omar Fierro, dice: robo de identidad para el registro de empresas fantasma, razón para inscribir a jóvenes ante el SAT, que era lo que también mencionaba Raquel Buenrostro. Cuando iniciaba Serra hablabas al respecto, ¿no? De que no solamente a los jóvenes
se les pedía que ahora tuvieran el SAT para que pudieran declarar sus impuestos, sino porque también son utilizados muchos de ellos y de ellas para crear estas empresas fantasmas que, bueno, en este país, cámbiale el nombre al reportaje, ya lo habíamos dicho acá, sí. Hay N cantidad de casos. Ezra, ¿podrías platicarnos un poco más al respecto? ¿Cuál es tu postura? Sí, mi postura y también hablar en general de la miscelánea fiscal, porque creo que vivimos esto en repetidas ocasiones, ¿no? Son unos días muy interesantes para poder ver el simulacro, la telenovela de debates, ¿no? En donde más que hablar de lo que se está aprobando o no, es tener unos días para los reflectores. Porque se da mucho para la hipérbole y para la ficcionalización este tipo de resoluciones o de debates un tanto extraños, ¿no? Justamente la idea de provocar miedo en las personas me parece exagerado. Yo me preguntaría a qué personas les daría miedo una situación o unas propuestas como las que estamos viendo, porque tener un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte, una ciudadanía fuerte, creo que eso lo construye una recaudación justa, una organización de las personas a la hora de participar dentro de la política un poco más directamente, de participar en el debate y obviamente el combate a la corrupción. Y creo que eso es lo que está promoviendo esto, que nos dejemos por un lado, ¿no? de exagerar las propuestas que están viendo para hacer solamente un posicionamiento un tanto dramático. El lado de los jóvenes no me parece mal. Digo que yo hace 10 años no me había dado de alta en el RFC, no me había dado de alta en el SAT. Tengo 27 años y recuerdo que el día en que tuve que ir a registrarme porque apenas iba a conseguir mi primer empleo, ¿no? Un empleo que iba a estar dentro de algo de la formalidad, ¿no? Que es lo que deberíamos también aspirar en nuestro país, pues yo no sabía nada. Entonces la propuesta de que a los 18 años, mientras uno está en la preparatoria y está un poco perdido, puedas empezar a tener esta educación financiera, me parece válido. Y si aparte puede servir para protegernos, que sean utilizados tus datos para las empresas fantasmas, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces yo quiero regresar a esta dinámica. El Estado, para ser fuerte, la sociedad, para ser fuerte, necesitamos una recaudación justa y real. Necesitamos la organización y necesitamos combatir a la corrupción. Y yo creo que esas 3 líneas son las que sigue esta miscelánea fiscal. ¿Coincides, Luisa, que esto es lo que se está buscando con esta miscelánea fiscal? Digo, sin hablar en general de la miscelánea fiscal, porque efectivamente creo que hay muchos puntos que se pueden debatir en lo particular y no en lo general. Y digo, Jorge Triana, importante decir que justo no es mi intención apoyar a ningún partido. Me parece muy bien el diálogo final que se tuvo y todas estas aportaciones que hizo la oposición, que hizo Morena, que hicieron todos los partidos para lo que quedó finalmente. Lo que sí me parece un debate central y que creo que ahí sí es muy evidente cómo están marcados los legisladores y legisladoras en las cámaras, es este tema que decíamos, mercado contra Estado, que para mí también es caridad contra derecho, ¿no? El Estado es el garante de los derechos. Y creo que ahí hay un poco de confusión, porque hay gente que dice, bueno, entre mayor Estado, entonces hay menos libertades. Y es como una falsa premisa que se usa, creo yo, para asustar, porque no es cierto. Un Estado más fuerte con una mayor recaudación son países, y te cito datos de la OCDE para que no creas que estoy nada más dando mi opinión, es Dinamarca, es Francia, Alemania, el promedio de la propia OCDE, Israel, Estados Unidos. Es decir, los impuestos como porcentaje del PIB de Dinamarca son del 46.3%, Francia 45.4%. Alemania 38.8%, Israel 30.5%, Estados Unidos 24.5%, México 16.5%. Obviamente con una recaudación muy baja es muy difícil que a quien le pagamos por garantizar nuestros derechos y que sea un árbitro, porque es a quien le podemos exigir cuentas a diferencia del empresariado, necesita con qué operar.
Y si no están las personas que ganan más ingresos cooperando con lo que les tocaría para eliminar la desigualdad, pues nunca vamos a poder tener la nación que queremos, ¿no? Donde no haya pobreza, donde no haya seguridad, y creo que los objetivos que tenemos en común. Entonces, creo que Estado fuerte no significa quitarle derechos a la ciudadanía ni fortaleza a la ciudadanía. Al contrario, significa darle herramientas al Estado para que les cumpla sus derechos. Y eso es todo lo que yo argumentaría a favor de el cambio de paradigma, porque me parece que lo que está en el centro es esto. Decía una compañera bastante viral suya de bancada, ¿no? Usó, la verdad, frases muy desafortunadas, pero decía, quitando muchos comentarios, es la recaudación, el tema es la recaudación. Y sí, el tema es la recaudación. Justo yo creo que para allá tendríamos que ir. Y la verdad es que la clase empresaria que pague sus impuestos también está contribuyendo a un estado de bienestar para la gente que trabaja para ellas y para ellos. Y no es lo que dicen que quieren todos. Como que yo no entiendo por qué tendría que estar peleada una cosa con otra, ¿no? Lo dejo ahí abonando un poco al debate que ponía sobre la mesa, que me parece bien interesante, de Estado-mercado, porque tiene razón, la clase empresaria efectivamente genera muchos empleos, pero eso no les exime de sus obligaciones de pagar impuestos, porque claro, a lo mejor los empleos que están dando son empleos que no necesariamente están bien pagados o que son el sueño de la gente que querría, ¿no? A lo mejor hay gente que no querría estar vendiendo Kleenex, hay gente o pañuelos desechables, para no ponerle marca, ¿no? Hay gente que querría haber tenido una beca para estudiar lo que hubiera querido, ¿no? Entonces generaste empleo, pero era más importante generar oportunidades. Y no es obligación de la clase empresaria, es obligación del Estado, sin pelearse con que hay mucha ciudadanía desde muchos frentes que hace cosas muy buenas, ¿no? Yo lo pondría ahí como para seguir con este debate que planteabas. Jorge, antes de irnos al siguiente corte, me gustaría que habláramos de lo que mencionaba Luisa de la recaudación fiscal. Es el mayor problema del Estado, por lo menos en la parte económica mexicana, que tenemos ahí un hueco, un boquete importante en la recaudación fiscal, y por lo que entiendo, lo que quería el presidente y también, en este caso, algunos diputados y diputadas, era intentar tapar este boquete. Bien mencionabas también de estos beneficios fiscales que se les quitaron a algunas empresas maquiladoras, y también me gustaría que ampliaras un poco más al respecto porque... Bueno, además, la otra vez en redes sociales me decían a mí, eso ya se acabó, ya no hay beneficios fiscales para las empresas. Y eso es mentira. Las empresas maquiladoras, sobre todo en las personas que vivimos en el norte, sabemos que tienen muchos beneficios fiscales y además tienen una mano de obra barata importante, que es lo que les hace quedarse en nuestro país, más allá del partido que esté en el gobierno. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esto, de la necesidad de recaudación y también de cómo la clase empresarial está teniendo estos beneficios fiscales y cuáles se supone que perderían. A ver, es que estamos partiendo de premisas completamente diferentes y por eso yo aclaraba cuál es mi punto de vista a nivel muy general desde un principio. Yo no entiendo cómo una persona, llámese como se llame, esté en el país donde esté, en el momento en el que esté, acuse a su gobierno o al Estado de ser ladrón, corrupto históricamente y al mismo tiempo quiera pagarle o dejarle empeñado su dinero para que lo administre. Perdónenme, pero no. Yo no quiero darle un solo centavo a ningún gobierno, ¿no?, que sé que va a delinquir con ese gobierno, que va a cometer abusos, que va a cometer excesos. A mí me parece que se contrapone una parte con la otra. Mientras menos dinero administre el Estado, mejor. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no tiene que estar en el bolsillo de los burócratas del gobierno, que ya sabemos, no hablo de este gobierno ni de partidos políticos, ninguno está exento, ninguna administración está exenta, son un verdadero nido de corrupción. Entonces, a mí me parece que la solución para la corrupción es que el gobierno no administre grandes cantidades de dinero y que lo podamos hacer a través de la sociedad civil organizada, que se le puedan, sí, por supuesto, exigir cuentas a los grandes empresarios, que se le aplique la ley a los grandes evasores de impuestos, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso incluye también a los de esta administración, no nada más a administraciones anteriores. Ahí les cuento cuánto se le ha perdonado de impuestos a Epigmenio Ibarra, ¿no? Ahí les cuento, ¿no? Para que empecemos nada más a poner algún tipo de ejemplos. Ahora, yo lo que creo es que aspiro
a que nuestro país no siga el ejemplo de los países nórdicos, que son muy pequeños y donde es muy fácil cobrar impuestos, y que todos los servicios están colgados y anclados al pago de impuestos y que se pueden reportar de manera muy sencilla y que tienen una cultura fiscal mucho más avanzada que la nuestra. Yo aspiro a que seamos países que han salido del tercer mundo y que han logrado una potencia muy, muy importante en cuanto a su desarrollo, países como Irlanda, países como Nueva Zelanda, países como Estonia, países como Singapur, que pagan impuestos bajitos y parejo absolutamente todos, que se apoyan en la sociedad civil organizada, que tienen libertades económicas de la mano también de un Estado de Derecho fuerte, y que el Estado fuerte se constriñe exclusivamente a otorgarle seguridad y justicia. A eso es a lo que aspiro. No aspiro a ser Rusia, que es una potencia y que todo el dinero se lo lleva para hacer geopolítica y demás. No aspiro que seamos Estados Unidos, no aspiro que seamos mucho menos Venezuela. Aspiro que seamos Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur, Marruecos incluso, o Estonia, perdón. El caso de Estonia es un caso de éxito impresionante de cómo un país pudo salir de una crisis de la posguerra para poder convertirse en los países más estables y con mayor índice de desarrollo humano a nivel mundial. Nos vamos a ir a un corte rápidamente, pero volvemos contigo, Ezra, también para continuar con la discusión de el SAT y los jóvenes y también las organizaciones de la sociedad civil y la miscelánea fiscal. Regresamos. Yo sé que tú lo tienes claro, pero yo no, Luis. Lo que quiero decir es que no tienes nada que pensar porque no te estoy pidiendo tu opinión ni te estoy pidiendo permiso. Simplemente te estoy informando de que nos vamos a mudar de casa. Si dejo que te vayas a vivir con Luis, no me lo perdonaré en la vida. Pero entonces ayúdame. Está bien. Nos vamos a fugar. Mujeres que han decidido derribar prejuicios. Yo no podré soportar las murmuraciones, hijo. Y usted sola se lo habrá buscado. Pero es que este nuevo y espantoso escándalo me mataría. Serías capaz también de matar a tu propia madre, hijo. Intento hacer lo que es justo. Espera. No, por favor, madre, no lo haga más difícil. Hijo. Madre, ¿qué le pasa? ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué le ocurre? Voy tranquila. 6 hermanas. Lunes a viernes, 14 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. 126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con los temas #jóvenes y #SAT. Y me gustaría leer un par de comentarios de Twitter. Dice Norma Mendoza: darle más dinero al gobierno después de los pésimos resultados que da, usando el dinero para sus eternas campañas políticas, es equivalente a pagar por un servicio X que no te dan y decir si le pago más, a lo mejor si me cumplen. También por ahí tenemos un tuit de Antonio Luna que dice: los países con alto cobro de impuestos son estados fuertes porque recaban eficientemente los impuestos. Ezra, nos quedamos contigo. Justo aquí estos dos comentarios nos hablan de las dos opiniones que también no solo tenemos acá, sino también en las propias redes sociales. Claro, es que yo creo que ese es el debate divertido que se ha dado en las redes más allá de los discursos tiktokeros, porque lo que necesitamos no es
la idea de si el Estado debe manejar grandes cantidades de dinero o bajas cantidades de dinero, no ese es el debate. Lo que queremos, lo que se pretende con esta reforma es que el dinero que reciba el Estado sea el dinero justo que debería de recibir por sus impuestos. No estamos debatiendo si es más o menos, es un debate de cómo tenemos que tener una recaudación real, porque llevamos años con eso. Y eso es fundamental en un país como el nuestro, porque quienes evaden impuestos no son las personas normales. Es más, las personas normales, como creo que yo soy una persona normal, somos las que más impuestos pagamos, ¿no? O mi madre, que es enfermera, o mi tía que es maestra en un kinder, son las que más pagan impuestos. Porque no tienen las capacidades de usar, ¿no? De aplicar esa de echa la ley, echa la trampa y ver cómo logro no pagar el dinero que debería. En un país con tantas desigualdades como la nuestra, eso es fundamental, porque la gente no tiene esos ingresos. Entonces no podemos decir de que el dinero debería de estar solamente en las manos de la ciudadanía cuando tenemos un sistema completamente desigual e injusto, ¿no? Entonces creo que no debemos de ir por esa línea, porque creo que la realidad de nuestro país es muy clara, ¿no? Entonces, en esa lógica es básico y muy necesario un combate a la corrupción, porque esto está acompañado de corrupción, sin duda alguna. Y yo lo más valioso que rescataría es que estemos discutiendo de estas cosas más allá de los congresos, ¿no? Estos temas regularmente no eran temas de sobremesa, donde las y los mexicanos estuviéramos platicando, y ahora con los accesos que tenemos en las redes sociales, donde nos pueden contestar y nos pueden platicar también lo que opinan. Porque al final el dinero que se está repartiendo, en este caso, bueno, estas leyes vienen previo a la aprobación del presupuesto para el próximo año, es justo, son nuestros recursos, ¿no? Entonces, el que la ciudadanía también se esté involucrando en qué se va a hacer con su propio dinero y señalando lo que no les molesta y lo que les molesta, yo creo que para mí es lo más valioso de esta discusión. Sí, yo suscribo y me parece que tiene razón Norma, me parece la persona que comentaba en Twitter diciendo, oye, históricamente nos han quedado a deber un montón, todas las administraciones de todos los partidos, efectivamente, ¿no? Nos falta infraestructura, nos falta seguridad, nos falta la garantía de un montón de derechos. Y precisamente por eso es importante lo que decía Sichel, que estemos mucho más politizadas y politizados, mucho más involucrados como ciudadanía en saber qué podemos exigir justo porque estamos aportando. Por eso decía, y perdón que insista, la diferencia entre mercado y Estado. Yo no le puedo exigir nada a un privado porque, pues, ¿qué? No me debe ninguna cuenta. Al Estado sí. ¿Por qué? Porque le pagué impuestos para que administre lo público, que es lo de todos y todas. Entonces, como hay justo muchas deudas de las que creo que hay mucha conciencia, ahora lo que sigue es decir, yo soy parte porque contribuyo, voy a exigir. Y voy a exigirle a todos los partidos, pues, ¿no? Porque al final se les olvida que no es un pleito entre ellas y ellos, sino que tienen que representar a la gente que les puso ahí y que les paga, que somos toda la ciudadanía. Entonces, qué bueno que desde los 18 nos enseñen eso. Ojalá que nos enseñen más, como bien decías, Erra, de educación financiera, porque efectivamente nadie sabe usar, bueno, no, seguramente mucha gente, pero poca gente a los 18, yo no tenía idea, obviamente, de cómo usar el SAT. Entonces, quizá también es un buen momento para plantear este tema, ¿no? Nuestra educación financiera, cómo utilizar las plataformas y demás para justo no depender de tener que pagar, como decía Jorge Triana, un contador y que nos lleve la vida, sino que sea algo que pues, podamos hacer de forma autosuficiente. Por ahí tenemos un tuit justo de una periodista que es @soyzen y dice, lo único que van a lograr los diputados y el SAT es confundir a los jóvenes sobre las obligaciones fiscales que tendrán o no a partir de los 18 años. Si se aprueba esta medida de control, el SAT deberá hacer una amplia campaña de información en TikTok, #miscelánea fiscal 2022, y la verdad es que coincido. Yo creo que yo hasta la fecha sí prefiero contratar a una contadora, muy buena, por cierto, porque no entiendo absolutamente nada y yo estoy en el SAT desde que tengo 19 años, pero son las herramientas que no nos han dado. Y me gustaría continuar contigo, Jorge, para que nos digas cuáles son los siguientes pasos. Esto, entiendo, va a Cámara de Senadores y cómo se está organizando la oposición en este caso y qué
pediría o qué modificaciones crees que se pidan en esta miscelánea fiscal? No, mira, ojalá y hubiera modificaciones, pero ya sabemos que, pues, el bloque oficialista, y lo digo además con mucho respeto, porque tengo muchos amigos ahí, pero pues ni siquiera van a abrir el libretito para leerlo y analizarlo, sino que ya va a ser un sí de plano. De hecho, ya se aprobó en comisiones en el Senado, en el sí. Entonces, yo doy por sentado que las reservas de la oposición, una vez más, serán ignoradas. Pero mira, es que este debate me encanta, en serio. O sea, este debate de Estado contra mercado, de Estado en contraposición contra ciudadanía fuerte, creo que es el Estado que tienen que dar, el debate que tienen que dar los jóvenes en este momento. Dice Ezra, el debate no es sobre cuánto recauda o qué va a hacer. Pues no, pues yo creo que el debate sí es ese. Yo creo que, a ver, se los voy a poner de esta manera. Cada vez que nos indignamos porque vemos que un burócrata tiene un auto de lujo del Estado, cada vez que nos indignamos porque tiene galletas en su oficina, cada vez que nos indignamos porque viaja en primera clase en un avión, cada vez que nos indignamos porque viaja en un Jetta o en un Suru, si ustedes quieren, cada vez que el burócrata hace algo, no lo está haciendo de a gratis, nosotros se lo estamos pagando, nosotros de nuestros impuestos, ¿no? Si le da buen uso o mal uso, pues solo lo sabe el burócrata. Perro no come perro, lo estoy diciendo con todo respeto para los perros, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado no puede vigilar al mismo Estado, que el Estado no se robe el dinero de los impuestos de la gente. Los ciudadanos son los que tienen que vigilar. El Estado, dicho además es una metáfora, no quiero que se vaya a malentender, pero para mí tiene que ser que trabajar en una burbuja de cristal con una pistola en la cabeza, y la mano en el gatillo de esa pistola la tienen que tener los ciudadanos. Sí. Y si ven que se roban un peso, disparar. Para mí así se combate la corrupción, ¿no? Porque perro no come perro, el Estado va a ser tapadera de la corruptela del Estado. Mientras más dinero administre, mientras más fuerte sea el Estado, pues más dinero va a administrar y más dinero nos va a robar. Querramos o no querramos, el impuesto será siempre el expolio de lo ajeno. ¿Para qué? ¿Para fines benéficos? Puede ser. Para fines torcidos puede ser también, pero siempre será el expolio de lo ajeno. Entonces, nosotros estamos manteniendo una masa burocrática enorme que les doy a dar un dato, somos el tercer país en el planeta Tierra con el gasto corriente más grande en su estructura gubernamental. Solo nos gana la India y Brasil, ¿sale? El gasto en inversión contra el gasto corriente que utilizamos en este país, la proporción es absurda. Solamente el 18% de nuestro presupuesto, históricamente en los últimos 30 años, ¿no? Por lo menos, se ha destinado a gasto corriente. Todo lo demás se paga en las galletas, en el café, en los viajes, hasta en la ropa, ¿no? De los burócratas, de todos los partidos que han pasado por el gobierno, incluyendo este. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? Que los burócratas no administren tanto dinero y que lo administren los particulares. Bueno, soluciones para evitar esa desigualdad de la que ustedes hablan. Yo creo que la desigualdad es ante la ley y no es económica necesariamente, pero bueno, es ante la ley. Hay muchas. Milton Friedman, un economista, hablaba de un concepto muy interesante que es el impuesto inverso. Quiere decir, yo ciudadano contribuyo con recursos para mantener al Estado y tu Estado no te lo gastas todo. Esto se llama subejercicio. Regrésamelo a mí, ¿no? La izquierda económica le llama ingreso básico universal o le llama renta básica universal o le llama mínimo vital, pero es un impuesto inverso, es regresarte a ti, ciudadano, parte del impuesto de la contribución que estás utilizando. Esto puede ayudar a evitar la desigualdad de la que ustedes están hablando. Ahora, nada más para rematar, esto me parece bien importante. Yo creo que un joven de 18 años valoraría mucho más que le diéramos bases culturales para ser un emprendedor, para poner su propia empresa, para saber qué requisitos legales necesita, para saber cómo ordenar una base financiera, para saber cómo generar empleos, para saber cómo ser autosuficiente, que explicarle cómo pagarle impuestos a papá gobierno toda la vida. Me parece que estamos creando un país de empleados y no de empleadores, y esto me parece gravísimo. Un joven que cumple 18 años tiene que enlistarse, insisto, si es hombre, la cartilla militar, que es una cosa absurda que hay que eliminar, urge eliminar, yo lo he propuesto varias veces, el servicio militar. Además necesita sacar su INE si no puede sacar absolutamente nada. Además necesita tramitar la CURP. Además de la CURP, ahora va a necesitar el RFC. ¿Por qué no juntamos todo en un homoclave como sucede ahí sí en Dinamarca,
en Suecia, en los países escandinavos, para que con una sola clave, el momento en el que tú cumplas la mayoría de edad, se te facilite todo. Pero yo iría por un país de emprendedores y no un país de pagadores de impuestos, a una bola de rateros que no sabemos en qué va a invertir el dinero. Eso se llama expolio de lo ajeno. Tenemos 2 minutos, Ezra. Me gustaría que cerraras tú. Lo siento por ser de la casa. No, pero igual puedo ser muy rapidísimo. No me voy a extender mucho. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, el gobierno tenga el Estado tenga 15 pesos, 10 pesos, 5 pesos, ¿no? Pues tiene que explicar para qué los usó y que los use eficientemente. Eso completamente de acuerdo. Creo que no tiene nada que ver con el otro debate en donde lo que queremos o lo que se quiere es que quienes tengan ingresos paguen lo que deben de pagar, lo que sea justo, ¿no?, al Estado por lo que están recibiendo. No hay un debate de ese. Pero Ezra, ¿no? Creo que te interrumpa, Ezra. Tampoco estoy en contra de eso. Coincidimos en eso. Estamos de acuerdo todos. Entonces creo que no es el debate. Lo que tenemos que buscar también es que el gobierno pues intente ser menos corrupto y todo, pero tiene que haber una recaudación justa. Y creo que eso se pretende hasta ahora y en la realidad en la que vivimos, así debe ser, ¿no? Y mientras el país en el que estamos siga siendo absolutamente lleno de desigualdad, pues el gobierno es el que tiene que meter mano para que la banda que no tiene un salario justo, que no puede alcanzar medidas básicas para subsistir, se los tiene que dar el Estado. El gobierno corrupto me parece... Es una lógica. Tenemos que ir... Bueno, hablas como si solo el gobierno fuera corrupto. ¿Quién regula a los privados? Pues, o sea, la corrupción no está solo en el Estado. ¿Quién nos va a matar? Pero... Y también hablemos de legisladores y legisladoras corruptas, ¿no? Contrapesos. Bueno, eso ya me están gritando Bueno, pero no queremos cartilla militar, es un buen consenso, ¿no? Eso es un buen... Pero bueno, rápidamente la encuesta. ¿Crees que la disposición para que todas las personas con mayoría de edad obtengan su RFC pueda traer oportunidades para el sistema tributario del país? Ganó la B, el 60% está en contra y el 33% la A está a favor. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Polémica en Redes.